En cuanto mis padres supieron que había nacido mi bebé, corrieron a la habitación para verlo. Fue entonces cuando mi hermana suplicó que la dejara cargar al bebé. Como la enfermera se negó porque el bebé necesitaba descansar, no les hizo caso y mis padres gritaron: «Tu hermana no tiene hijos, deja que lo cargue. No te pongas dramática». Mientras sostenía al bebé, empezó a perder el control diciendo: «No acepto a este bebé ni a mis padres. ¿Cómo puedes tener un bebé para mí?». Y fue entonces cuando, furiosa, lo tiró. Mis padres se quedaron allí consolando a mi hermana: «No te preocupes, creemos que el bebé ya no está, puedes tener el siguiente». No podía mantenerme en pie por el dolor. El médico que estaba afuera vio lo que estaba pasando y entró corriendo. Lo que presenció lo hizo llamar a la policía de inmediato. Fue entonces cuando supieron que habían cometido un grave error. Me llamo Seba, y esto habla del día que cambió mi vida para siempre, el día en que nació mi hijo y el día en que descubrí que él era mi familia. De pequeña, siempre supe que mi hermana Jessica era la niña de oro. Era 3 años mayor que yo, y desde el momento en que entendí las palabras, supe que todo giraba en torno a ella. Cuando Jessica quería algo, lo conseguía. Cuando Jessica tenía un mal día, toda la casa tenía que adaptarse a su estado de ánimo. Cuando Jessica decidió que quería estudiar Derecho, mi fondo universitario desapareció misteriosamente para cubrir sus gastos. Me dijeron que podría solucionarlo con préstamos estudiantiles. Mis padres, Linda y Robert Mitchell, me dejaron claro desde el principio que Jessica era su prioridad. Era su primera hija, su bebé milagro, como la llamaban, nacida tras años de esfuerzo. Llegué como lo que se convirtieron en el accidente, aunque la felicidad parecía cuestionable la mayoría de los días. Jessica tenía sus miradas, su ambición, su aprobación. Tuve su tolerancia, en el mejor de los casos. El patrón continuó en nuestra vida adulta. Cuando Jessica se comprometió con su novio de la universidad, Marcus, fue una celebración que duró meses. La boda costó más que la casa de la mayoría. Cuando me comprometí con mi novio Tom 2 años después, la respuesta fue de felicitaciones por el quórum y preocupación inmediata por el presupuesto. Al final, celebramos una pequeña ceremonia en el jardín de mis suegros. Pero a pesar de todo esto, pensé que las cosas podrían cambiar cuando me embaracé. Tenía 32 años, estaba casada con un hombre maravilloso que trabajaba como ingeniero, y llevábamos más de un año intentándolo. Cuando por fin conseguí esas 2 líneas rosas, estaba eufórica. Tom y yo habíamos hablado de tener hijos desde nuestra segunda cita, y ambos queríamos una familia numerosa. Jessica, por su parte, llevaba 3 años intentando quedarse embarazada. Ella y Marcus habían consultado con especialistas en fertilidad, probado diferentes tratamientos y gastado miles de dólares sin éxito. Sabía que era un tema delicado, así que cuando me enteré de que estaba embarazada, me dolió mucho cómo decírselo. Esperé hasta las 12 semanas y haber escuchado el latido del corazón antes de decirle nada a mi familia. La reacción no fue la que esperaba. Mis padres fueron felicitados cortésmente, pero pude ver la preocupación en sus ojos. No dejaban de mirar a Jessica, quien se había quedado completamente callada cuando anuncié su cena del domingo. Se disculpó y no regresó. Mis padres pasaron el resto de la noche hablando en voz baja sobre lo difícil que debía ser para Jessica. Durante los meses siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Comentaba que a algunas personas les daban todo por sentado, que otras no merecían lo que tenían. Empezó a evitar las reuniones familiares, pues sabía que yo estaría allí. Cuando aparecía, hacía comentarios mordaces sobre mi embarazo, preguntándome si estaba segura de estar lista para ser madre o comentando lo caro que era tener un bebé. Mis padres lo permitían todo. Cuando Jessica hacía comentarios crueles, los quitaban importancia, pensando que se estaba poniendo sentimental con sus propias dificultades. Cuando se negó a asistir a mi baby shower, le excusaron y me preguntaron si podía entender su perspectiva. Cuando me exigió que no publicara fotos de su embarazo en redes sociales porque la afectaban, mis padres me presionaron para que obedeciera. Pero estaba decidida a no dejar que su disfunción arruinara esta experiencia. Tom y yo nos preparamos para la llegada de nuestros hijos con alegría y emoción. Pintamos la habitación del bebé, armamos la cuna y elegimos el nombre Ethan Thomas Morrison. Lo sentí patear y moverse, y a pesar de la frialdad de mi familia, me sentí más feliz que nunca. El parto fue largo y difícil. Estuve en labor de parto activa durante 18 horas, y finalmente, el 15 de octubre a las 3:42 de la mañana, Ethan llegó al mundo. Era perfecto, 3,5 kilos, con una abundante cabellera oscura y los dedos más diminutos que jamás había visto. Tom lloraba al abrazarlo por primera vez, y sentí que el corazón me iba a estallar de amor. Las primeras horas fueron maravillosas. Éramos solo Tom, Ethan, yo y nuestra pequeña burbuja. Las enfermeras fueron increíbles, ayudándome con la lactancia y asegurándose de que ambos estuviéramos cómodos.
Ethan dormía casi todo el tiempo, como los recién nacidos, abriendo los ojos de vez en cuando y emitiendo esos pequeños sonidos que me derritieron el corazón. Les había escrito a mis padres cuando empezó el parto, pidiéndoles que esperaran hasta más tarde antes de visitarlos para poder recuperarme y conectar con el bebé. Pero alrededor de las 8 de la mañana, oí voces conocidas en el pasillo discutiendo con el personal, y entonces mis padres empujaron la puerta que una enfermera había dejado entreabierta. ¿Dónde está nuestro nieto?, preguntó mi madre, como si entrara en su propia casa. Detrás de ella venía mi padre, y detrás de ambos, Jessica. Sentí un nudo en el estómago. Esperaba que no viniera, dado su comportamiento durante el embarazo. Está durmiendo, dije en voz baja, señalando la cuna junto a mi cama. La enfermera dijo que necesitaba descansar después de una noche tan larga. Pero mi madre ya se dirigía a la cuna. Oh, míralo. Robert, ven a ver qué pequeñito es. Mi padre se unió a ella y ambos empezaron a masticar a Ethan. Observé a Jessica, que se quedaba atrás junto a la puerta, con el rostro impasible. Por un instante, pensé que verlo quizá la ablandaría, que quizá despertaría su instinto de tía. Es hermoso, Sarah, dijo mi padre, y sentí una pequeña esperanza de que tal vez esto pudiera unirnos. Fue entonces cuando Jessica dio un paso adelante. Quiero abrazarlo, anunció. La enfermera Kelly, a quien he estado revisando, levantó la vista. En realidad, necesita descansar de verdad ahora mismo. Ha tenido un día importante al nacer, y el contacto piel con mamá es fundamental en estas primeras horas. El rostro de Jessica se ensombreció. Dije que quería abrazarlo. Jessica, empecé, pero mi madre me interrumpió. Tu hermana no tiene hijos, Sarah. Déjala que cargue al bebé. No seas tan dramático. No estoy siendo dramático, protesté todas las semanas. Estaba exhausto, dolorido y no estaba en condiciones de discutir. La enfermera simplemente dijo, la enfermera trabaja para nosotros, intervino mi padre. Estamos pagando las cuentas aquí. Kelly parecía incómoda, pero se mantuvo firme. Entiendo que todos estén emocionados, pero los protocolos médicos están en vigor para el bienestar del bebé. Quizás dentro de un rato, pero Jessica ya se había movido al Moisés y estaba tratando de alcanzar a Ethan. No necesito permiso para cargar a mi sobrino. Mientras lo alzaba, Ethan se sobresaltó y empezó a llorar. El sonido me atravesó por completo, esa reacción primaria que toda madre primeriza tiene ante la angustia de su bebé. Jessica, ten cuidado, dije, intentando incorporarme en la cama, pero haciendo una mueca de dolor. Fue entonces cuando todo salió fatal. Jessica sujetaba a Ethan torpemente, sin sujetarle bien la cabeza, y él lloraba con más fuerza. En lugar de intentar calmarlo o devolvérselo, empezó a sacudirlo suavemente, como si pudiera obligarlo a dejar de llorar. Jessica, no lo está sujetando bien, dijo Tom con urgencia, acercándose a ella. Pero Jessica se apartó, agarrando a Ethan con más fuerza. Sé cómo sostener a un bebé, espetó. Y entonces empezó a hablar, casi para sí misma, con una voz cada vez más fuerte y agitada. No acepto a este bebé. Mis padres tampoco. ¿Cómo puedes tener un bebé antes que yo? No es justo. No es así como se suponía que debía suceder. Jessica, lo estás asustando, supliqué. Intentaba levantarme de la cama, pero el dolor del parto era demasiado intenso. Por favor, devuélvemelo. Pero Jessica no escuchaba. Tenía la cara roja de furia y respiraba con dificultad. Siempre lo consigues todo. Siempre te toca lo que debería ser mío. Este bebé debería ser mío. Kelly había pulsado el botón de llamada y hablaba con urgencia por la radio, pidiendo ayuda inmediata. Mis padres, en lugar de intentar ayudarla, estaban completamente concentrados en Jessica. Cariño, cálmate, dijo mi madre con dulzura, como si un recién nacido que lloraba no estuviera siendo maltratado por alguien que claramente estaba sufriendo una crisis nerviosa. Tiene razón en estar molesta, añadió mi padre. Esto debe ser muy duro para ella. No podía creer lo que oía. Mi hijo estaba angustiado, sostenido por alguien que claramente no estaba estable, y mis padres la consolaban. Fue entonces cuando Jessica perdió el control por completo. No puedo soportarlo. No puedo verla tener todo lo que quiero. Y en un momento que recordaré el resto de mi vida, ella retiró los brazos y arrojó a mi hijo de 3 horas. El tiempo se detuvo. Vi a mi bebé volar por los aires, su pequeño cuerpo indefenso, su llanto atravesándolo todo. Tom se abalanzó, intentando atraparlo, pero Jessica lo había lanzado contra la pared junto a la ventana. Ethan golpeó la pared con un golpe sordo y cayó al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un horrible instante, nadie se movió. Mi bebé estaba tirado en el suelo,
completamente quieto, y no podía saber si respiraba. Entonces empecé a gritar. No recuerdo qué dije, pero gritaba e intentaba levantarme de la cama, tirando de mi teléfono, sin preocuparme por nada más que por llegar a mi hijo. Tom se había arrodillado junto a Isen, comprobándolo con cuidado en busca de señales de vida. Está respirando, dijo con voz temblorosa. Está respirando, pero necesitamos ayuda ya. Fue entonces cuando mis padres se mostraron como eran. En lugar de apresurarse a ayudar a su nieto, en lugar de pedir asistencia médica, en lugar de hacer nada útil, ambos fueron inmediatamente a consolar a Jessica. Ay, cariño, no pasa nada, decía mi madre, agarrando a Jessica y sus brazos mientras mi hermana sollozaba. No te preocupes. Creemos que el bebé ya se ha ido, añadió mi padre, dándole una palmadita a Jessica en el hombro. Puedes quedarte con el siguiente. Probablemente fue lo mejor. No podía creer lo que oía. ¿Pensaban que mi hijo estaba muerto y le decían a mi hermana que podía tener al siguiente? ¿Como si mis hijos fueran cosas que se repartían entre sus hijas según sus preferencias? Me dolía demasiado como para mantenerme en pie, pero intentaba salir de la cama para llegar a Isen cuando la puerta se abrió de golpe. El doctor Martínez, quien había asistido al parto de Isen apenas unas horas antes, entró corriendo al oír el alboroto en el pasillo. Lo que vio lo detuvo en seco. Un bebé recién nacido en el suelo, una madre intentando salir gateando de su cama de hospital, un padre arrodillado junto a un bebé herido y una familia consolando a quien acababa de lanzar a un bebé contra la pared. El doctor Martínez no dudó. Inmediatamente se arrodilló junto a Tom y comenzó a examinar a Isen mientras llamaba al equipo de Nikki. Entonces miró alrededor, observando la escena, y vi que su rostro se endurecía. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. Fue un accidente, dijo Jessica rápidamente, con voz aguda y presa del pánico. Lo sostenía en brazos y dormía. Pero el doctor Martínez había visto demasiado en su carrera como para dejarse engañar. La trayectoria de Isen, la postura defensiva de mis padres, la forma en que gritaba e intentaba llegar a mi bebé, nada de eso coincidía con la historia de Jessica. Todos, excepto los padres, deben salir de esta habitación ahora, ordenó el doctor Martínez. Seguridad. Un momento, empezó mi padre. ¿Eran los abuelos? Tenemos derecho. Tienes derecho a irte inmediatamente antes de que te saque a la fuerza, lo interrumpió el doctor Martínez. 2 guardias de seguridad habían aparecido en la puerta. Todos fuera. Ahora. Mientras acompañaban a mi familia fuera de la habitación, el doctor Martínez hablaba en voz baja por teléfono. Lo oí hablar de policía y servicios sociales, y me entristeció aún más. ¿Iba a perder a mi hijo por lo que hizo mi hermana? Las siguientes horas fueron una pesadilla. Llevaron a Isen de urgencia a la UCIM para una evaluación completa. Sufrió una conmoción cerebral y algunos hematomas, pero por un milagro, no sufrió fractura de cráneo ni daño permanente. Los médicos explicaron que, si bien los recién nacidos son más vulnerables a las lesiones en la cabeza que los niños mayores, la particularidad del tobillo y la superficie que presentaba, junto con la intervención médica inmediata, habían evitado un traumatismo más grave. Mientras examinaban a Isen, llegó la policía para tomar declaración. La agente Patricia Davis se sentó con Tom y conmigo mientras le contaba todo lo sucedido. Todavía estaba en shock, aún asimilando que mi propia hermana había tirado a mi bebé recién nacido y que mis padres la habían consolado en lugar de ayudar a su nieto. Esto es claramente un caso de poner en peligro a un menor, me dijo la agente Davis. Arrestarán a tu hermana y se presentarán cargos. Necesito que entiendas que habrá un juicio y tendrás que testificar sobre lo sucedido. Asentí, aturdido. Una parte de mí no podía creer que esto fuera real. Apenas unas horas antes, abrazaba a mi hijo ideal, planeando nuestra vida juntos. Ahora estaba en la UCIM porque mi hermana lo había lanzado violentamente contra la pared. ¿Y mis padres?, pregunté. Le dijeron que probablemente el bebé ya no estaba y que podría tener el siguiente. La expresión del agente Davis se ensombreció. Esa declaración sin duda se incluirá en el informe. Aunque no podamos acusarlos penalmente por sus palabras, esto sin duda será relevante para cualquier investigación de los servicios de protección infantil. Jessica fue arrestada esa noche cuando intentaba salir del hospital. Más tarde supe que había estado en la cafetería con mis padres, planeando que contarían sobre lo sucedido. La acusaron de poner en peligro a un menor con agravantes, agresión y conducta temeraria. Mis padres fueron interrogados exhaustivamente. Aunque no fueron acusados penalmente, sus declaraciones a la policía fueron contundentes. Admitieron haber visto a Jessica lanzar a Isen, admitir que habían comentado que él se había ido y que Jessica recibiría al siguiente, y admitir que habían priorizado consolar a Jessica por conseguir ayuda médica para su nieto herido.
Los servicios de protección infantil abrieron una investigación, pero después de entrevistarnos extensamente con Tom y conmigo y de ver nuestro entorno familiar, determinaron que Ethan estaría a salvo con nosotros. La trabajadora social, la señorita Patricia Chen, nos comentó que en sus 15 años de trabajo, nunca había visto a abuelos reaccionar como los míos ante la lesión de su nieto. Sin embargo, explicó que los servicios de protección infantil, CPS, estarían monitoreando la situación y que mis padres tendrían que completar clases de crianza y someterse a una evaluación psicológica antes de poder considerar cualquier contacto sin supervisión con Ethan en el futuro. Ethan regresó a casa 5 días después, sano y alerta, sin secuelas de su terrible experiencia. Al tenerlo en nuestra casa, viéndolo dormir plácidamente en su cuna, sentí una mezcla de amor abrumador y furia protectora que desconocía. El juicio de Jessica comenzó 3 meses después. Tom y yo testificamos sobre lo sucedido ese día, y nuestro testimonio fue respaldado por varios miembros del personal del hospital que presenciaron varios momentos del incidente. Kelly, la enfermera, testificó sobre cómo Jessica se había negado a seguir las indicaciones médicas sobre la detención de Ethan. El doctor Martínez testificó sobre la escena en la que se encontró, y los guardias de seguridad testificaron sobre el comportamiento de mis padres después del incidente. Pero fue el informe del incidente del hospital y el testimonio de los testigos lo que selló el destino de Jessica. Varios miembros del personal presenciaron diversas partes del incidente, y sus relatos, congruentes, no dejaban lugar a dudas sobre lo sucedido. Kelly, la enfermera, testificó sobre cómo Jessica se había negado a seguir las indicaciones médicas sobre la posibilidad de retener a Ethan. El doctor Martínez testificó sobre la escena en la que se encontró, y los guardias de seguridad testificaron sobre el comportamiento de mis padres después del incidente. El abogado de Jessica intentó argumentar que ella sufría angustia psicológica debido a sus problemas de infertilidad y que no estaba en sus cabales. Si bien el juez reconoció que la infertilidad puede causar dificultades emocionales, dejó claro que nada justificaba abandonar a un bebé recién nacido. La acusada tomó la decisión consciente de dañar a una niña inocente, declaró el juez William Harrison durante la sentencia. El hecho de que los abuelos de la niña la consolaran y apoyaran en esta decisión hace que este caso sea aún más inquietante. Jessica fue condenada a 3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses. También se le ordenó someterse a una evaluación y tratamiento psicológico, y no tuvo contacto con Ethan ni con nuestra familia durante los 5 años posteriores a su liberación. Mis padres no fueron acusados penalmente, pero la investigación de la CPS resultó en la implementación de planes de seguridad. Tendrían que asistir a clases de crianza y terapia psicológica antes de poder tener contacto sin supervisión con Ethan. El caso permanecería abierto y se revisaría anualmente, pero, sinceramente, no quería que tuvieran derecho a visitas. Las personas que podían ver cómo lanzaban a su nieto contra la pared y consolar a quien lo había lanzado no eran personas que yo quería en la vida de mi hijo. Las semanas posteriores al alta de Ethan de la UCIM fueron un torbellino de citas médicas, consultas legales y noches de insomnio. Cada vez que miraba a mi hijo, sentía una mezcla de amor abrumador y terror residual. El médico nos aseguró que estaba perfectamente bien, pero yo me encontraba constantemente pendiente de él, atenta a cualquier señal de que algo pudiera ir mal. Tom se tomó una licencia prolongada para ayudarme a procesar todo y asistir a las diversas reuniones que tuvimos con abogados y trabajadores sociales. Fue increíble durante este tiempo, ocupándose de todos los detalles prácticos mientras yo me concentraba en conectar con Ethan y en intentar sanar emocionalmente. Pero también notaba la tensión en él. A veces miraba al vacío con incredulidad, como si no pudiera aceptar del todo que lo sucedido fuera real. Lo más difícil no era ni siquiera lidiar con el sistema letal ni con los seguimientos médicos. Mi familia se sumió en un silencio absoluto. Tras el arresto de Jessica, mis padres intentaron llamarme varias veces, pero al no contestar, dejaron de intentarlo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento por lo que. Fue como si nos hubieran descartado por completo en cuanto se dieron cuenta de que habría consecuencias por sus actos. No dejaba de pensar en todas las veces que habían elegido a Jessica antes que a mí, pero esto era diferente. No se trataba de favoritismo ni de atención, se trataba de la seguridad de su nieta. El hecho de que priorizaran el estado emocional de Jessica sobre el bienestar físico de Ethan me reveló algo sobre su carácter que no podía ignorar ni justificar. Aproximadamente un mes después del incidente, mi amiga de la infancia, Amanda, me contactó. Se enteró de lo sucedido a través de conocidos en común y estaba horrorizada. Amanda había crecido viendo cómo mis padres me trataban a mí en lugar de a Jessica, y dijo que no le sorprendió del todo su reacción, lo que de alguna manera lo empeoró. Recuerdo que cuando estábamos en el instituto, me contó durante una de nuestras largas conversaciones telefónicas: Jessica chocó tu coche después de llevártelo sin permiso. A tus padres les preocupaba más la vergüenza que sentía por haber podido matar a alguien. Te hicieron pagar las reparaciones con el dinero de tu trabajo. Había olvidado ese incidente, pero Amanda tenía razón. A lo largo de nuestras vidas,
Habíamos tenido la costumbre de minimizar las malas decisiones de Jessica, mientras que yo esperaba ser comprensiva y complaciente. Pero de alguna manera me convencí de que ser abuelos podría cambiarlos, podría despertar el instinto protector de que prioricemos las necesidades de un niño. El proceso judicial fue emocionalmente agotador. Tuve que eliminar a ese horrible gay varias veces, reventar para el informe policial, luego para la fiscalía, luego durante las declaraciones y, finalmente, durante el juicio. Cada vez que contaba la historia, sentía la misma sensación de pánico y rabia, recordando lo impotente que me había sentido al ver a mi hijo volar por los aires. La defensa de Jessica intentó varias estrategias. Primero, alegaron que se había resbalado accidentalmente mientras sostenía a Eisen. Pero las grabaciones de seguridad del hospital hicieron que fuera imposible argumentar eso. Luego intentaron la defensa de la salud mental, trayendo testigos expertos para hablar sobre los efectos psicológicos de la infertilidad y cómo podía llevar a rupturas temporales con la realidad. De hecho, sentí cierta empatía por este argumento. Sabía que Jessica había estado luchando contra la infertilidad, y podía imaginar lo doloroso que debió ser verme quedar embarazada tan fácilmente cuando ella llevaba años intentándolo. Pero la compasión por su dolor no excusaba lo que le había hecho a un bebé inocente, y ciertamente no excusaba la reacción de mis padres. La fiscalía fue minuciosa y profesional. La fiscal de distrito Margaret Walsh asignó al caso a su mejor fiscal, James Chen, quien explicó al jurado no solo lo que Jessica había hecho, sino también el contexto de lo sucedido después. Les mostró las grabaciones de seguridad, reprodujo las grabaciones de audio de las llamadas al 911 y presentó a peritos para explicar la gravedad de las lesiones de Eisen. Pero fue el testimonio del Dr. Martínez el que realmente impactó al jurado. Llevaba más de 20 años trabajando en obstetricia y testificó que, en todo ese tiempo, nunca había visto a familiares reaccionar ante un recién nacido herido como lo hicieron mis padres. Según mi experiencia, dijo, cuando un bebé se lastima, todos en la sala se concentran de inmediato en ayudarlo. Los abuelos suelen ser los más protectores, los más preocupados. Verlos consolar a la persona que lastimó al bebé mientras éste yacía herido en el suelo fue algo nunca visto. Durante el juicio, descubrí cosas sobre el comportamiento de Jessica antes del nacimiento de Eisen que desconocía. Varios testigos declararon sobre comentarios que hizo sobre mi embarazo. Su compañera de trabajo testificó que Jessica había dicho que no soportaba mi embarazo y que no era justo que yo tuviera un bebé primero. Una amiga de la familia testificó que Jessica había dicho en una cena que esperaba que algo saliera mal con mi embarazo para que yo entendiera lo que se sentía perder algo deseado. Mis padres, mientras tanto, parecían completamente concentrados en minimizar las consecuencias para Jessica. Le contrataron un abogado caro, crearon un fondo de defensa legal e incluso dieron entrevistas a periodistas locales, alegando que yo exageraba y que las familias debían mantenerse unidas en momentos difíciles. Verlos en el noticiero de la noche, hablando de cómo Jessica era la verdadera víctima, fue surrealista. Nunca, en ninguna declaración pública ni presentación legal, expresaron preocupación por el bienestar de Eisen ni reconocieron que hubiera resultado gravemente herido. Era como si él no existiera para ellos, como si la única tragedia fuera que Jessica estuviera enfrentando las consecuencias de sus actos. El juicio duró 3 semanas, y durante ese tiempo, Tom y yo recibimos cientos de mensajes de personas que habían seguido el caso en las noticias. La mayoría nos apoyaban, expresando su conmoción por lo sucedido y admirando cómo habíamos manejado la situación. Pero algunos eran críticos, haciéndose eco del sentimiento de mis padres de que las familias debían perdonar y olvidar que Jessica había pasado por un momento difícil y merecía compasión. Esos mensajes fueron casi tan difíciles de leer como los de apoyo, porque me recordaron que había gente en el mundo que priorizaba los sentimientos de un adulto sobre la seguridad de un niño. Me hicieron comprender que lo que había sucedido en esa habitación de hospital no se trataba solo de mi dinámica familiar, sino de una falla más amplia en la protección infantil que existía en la sociedad. Cuando se emitió el veredicto, culpable de todos los cargos, sentí una mezcla compleja de emociones. Alivio de que hubiera consecuencias por lo que Jessica había hecho. Tristeza de haber llegado a esto. Y un profundo dolor por la familia que creía tener, pero que al parecer nunca tuve. La audiencia de sentencia de Jessica se programó para 2 semanas después del veredicto. El juez autorizó las declaraciones de impacto de la víctima, y pasé días escribiendo y reescribiendo la mía. ¿Cómo resumes el impacto de ver a tu hermana tirar a tu bebé recién nacido? ¿Cómo explicas el trauma de darte cuenta de que a tus padres les importa más proteger a su hijo favorito que la vida de su nieto? Al final, lo mantuve simple. Hablé de cómo ser madre había despertado en mí un feroz instinto protector, y de cómo no podía entender cómo ese mismo instinto no se había despertado en Jessica cuando sostenía a Eisen, ni en mis padres cuando lo vieron lastimarse. Hablé de cómo pasaría el resto de mi vida asegurándome de que Eisen estuviera rodeado de personas que lo protegieran en lugar de personas que lo sacrificaran por el bienestar emocional de alguien más. También hablé del perdón, porque sabía que la gente esperaba que yo también lo hiciera. Dije que perdonaba a Jessica por su momento de violencia, porque creo que el dolor y los celos la habían consumido, anulando temporalmente su razonamiento.
pero dije que perdonar no significaba que no debiera haber consecuencias, ni que tuviera que poner en riesgo a mi hijo manteniendo una relación con alguien que había demostrado ser peligrosa cuando se enfadaba. En cuanto a mis padres, dije que lo que habían hecho era, en cierto modo, peor que lo que había hecho Jessica, porque fue calculado, no impulsivo. Tuvieron tiempo para pensar, para elegir entre consolar a alguien que acababa de lastimar a su nieto o ayudarlo, y dejaron clara su decisión. El abogado de Jessica también la hizo declarar, y fue justo lo que esperaba. Habló de sus problemas con la infertilidad, de cómo verme embarazada le había despertado sentimientos que no sabía cómo manejar, de que nunca tuvo la intención de lastimar a Eisen y de que lamentaría sus acciones el resto de su vida. Pero lo que no hizo fue asumir toda la responsabilidad. Se refería una y otra vez a lo sucedido como un momento de falta de juicio en lugar de una agresión violenta a un recién nacido. Habló de cómo el incidente había destrozado a toda la familia, como si todos hubiéramos sido víctimas por igual de su decisión de lanzar a un bebé contra la pared. El juez Harrison no se lo creyó. Durante su declaración de sentencia, dejó claro que comprendía la diferencia entre explicar las acciones de Jessica y excusarlas. El tribunal reconoce que la infertilidad puede causar una angustia emocional significativa, afirmó. Sin embargo, millones de personas luchan contra la infertilidad sin recurrir a la violencia contra sus hijos. La acusada tomó la decisión consciente de dañar a un bebé inocente, y el hecho de que siga minimizando esa decisión sugiere que no ha asumido plenamente la responsabilidad de sus actos. La sentencia de 3 años me pareció apropiada. Era lo suficientemente larga como para reflejar la gravedad de lo que había hecho, pero no tanto como para arruinarle la vida. La exigencia de que se mantuviera alejada de Eisen durante 5 años después de su liberación era, de hecho, más importante para mí que la condena en prisión. Necesitaba saber que estaría protegido durante su primera infancia, los años en que sería más vulnerable, pero incluso con la resolución legal, tenía dificultades emocionales. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Rachel Kim, especializada en trauma familiar. Me ayudó a comprender que lo que experimentaba era una forma de duelo. Duelo por la familia que creía tener, duelo por la infancia que me había convencido de que era normal, duelo por las relaciones que esperaba que mejoraran al ser madre. Es común que las personas se aferren a la esperanza de que la dinámica familiar cambie con la llegada de una nueva generación, explicó el Dr. Kim durante una de nuestras sesiones. Probablemente pensaron que ser abuelos despertaría algo diferente en sus padres, algo más cariñoso y protector. Cuando eso no sucedió, tuvieron que afrontar la realidad de quienes son realmente. Tenía razón. Me había convencido de que el favoritismo de mis padres hacia Jessica era solo una fachada, algo que superarían al verme como una adulta exitosa con mi propia familia. Pensaba que abrazar a su nieto les haría verme de otra manera, valorarme de otra manera. En cambio, reveló que sus prioridades no habían cambiado en absoluto. Los sentimientos de Jessica seguían siendo más importantes para ellos que mi bienestar, y ahora, al parecer, también lo eran más que el bienestar de su nieto. La doctora Kim me ayudó a superar la culpa que sentía por haber cortado el contacto con mis padres. Una parte de mí sentía que debía intentar mantener algún tipo de relación por el bien de Eisen, que privarlo de sus abuelos estaba mal. Pero ella me ayudó a comprender que protegerlo de quienes habían demostrado no priorizar su seguridad no era cruel, sino una buena crianza. Los niños no se benefician de las relaciones con adultos que los ven como prescindibles, me dijo. Eisen estará mejor con menos personas en su vida que lo quieran y protejan de verdad que con más personas que podrían sacrificar su bienestar por su propia comodidad emocional. Esta perspectiva se reforzó cuando supe lo que mis padres habían estado contando sobre la situación. A través de amigos en común y familiares, me contaron que afirmaban que había reaccionado exageradamente ante un accidente y que mantenía a su nieto alejado de ellos. Decían que Jessica simplemente había perdido el control mientras sostenía a Eisen, y que yo estaba castigando a toda la familia por un error. El hecho de que mintieran activamente sobre lo sucedido, reescribiendo la historia para quedar mejor, me decía todo lo que necesitaba saber sobre si realmente habían aprendido algo de la experiencia. Las personas verdaderamente arrepentidas reconocerían sus errores, no crearían narrativas falsas para evadir la responsabilidad. Tom me brindó un apoyo increíble durante ese tiempo, pero me di cuenta de que él también estaba pasando por momentos difíciles. Nunca había sido muy cercano a mi familia, pero había intentado forjar una relación con ellos por mi bien. Verlos abandonar a su nieto cuando necesitaba protección fue impactante para él y para mí. Sigo pensando en lo que habrían hecho mis padres si hubieran estado en esa habitación, me dijo una noche mientras veíamos a Eisen dormir en su cuna. Habrían estado allí ayudándolo incluso antes de que Jessica terminara de tirarlo. Habrían llamado al 911, exigiendo respuestas de los médicos, haciendo todo lo posible para asegurarse de que estuviera bien. Tenía razón. Los padres de Tom, aunque no eran perfectos, solo habían mostrado amor y preocupación por Eisen desde el momento en que supieron que estaba embarazada. Cuando les contamos lo sucedido en el hospital, la madre de Tom reservó inmediatamente un vuelo para venir a ayudarnos. Había pasado una semana cocinando, ayudando con la ropa y sosteniendo a Eisen para que Tom y yo pudiéramos descansar. El contraste entre su reacción y la de mis padres fue marcado y doloroso.
Me mostró cómo se suponía que debía ser el amor de los abuelos, lo que hizo aún más evidente la ausencia de ese amor por mis propios padres. A medida que Isen pasaba de recién nacido a bebé, me encontraba observándolo constantemente para detectar cualquier señal de que el incidente lo hubiera afectado. Los médicos nos habían asegurado que era demasiado pequeño para recordar lo sucedido, pero aún así me preocupaba. ¿Se ponía más quisquilloso que otros bebés porque había sufrido un trauma? ¿Desconfiaba menos de la gente nueva por lo que le había sucedido en sus primeras horas de vida? La doctora quien me aseguró que mi vigilancia era normal para alguien que había sufrido un trauma, pero que debía tener cuidado de no dejar que mi ansiedad afectara mi forma de criar a Isen. Era un bebé completamente normal y sano que se desarrollaba con normalidad. Las únicas secuelas de lo ocurrido fueron mías, no suyas. ¿Fue reconfortante y desafiante a la vez? Me alegré de que Isen no hubiera sufrido daños permanentes, pero estaba luchando por mi propia sanación emocional. Tuve pesadillas sobre el momento en que Jessica lo tiró. Me despertaba presa del pánico, convencida de oírlo llorar, solo para encontrarlo durmiendo plácidamente en su cuna. También lo descubrí siendo extremadamente protectora con él de maneras que no eran del todo racionales. No quería dejarlo con niñeras, ni siquiera con unas en las que confiaba plenamente. Me resistía a dejar que otras personas lo cargaran, recordando lo rápido que todo se había torcido cuando Jessica lo había cargado. Sabía que estas reacciones no eran sanas, pero no podía controlarlas. La doctora quien me ayudó a superar estos instintos protectores, ayudándome a distinguir entre la precaución razonable y la ansiedad provocada por el trauma. Me recordó que la gran mayoría de las personas que abrazarían a Isen jamás soñarían con hacerle daño, que las acciones de Jessica son la excepción, no la regla. Poco a poco, comencé a sanar. Empecé a dejar a Isen con los padres de Calm por temporadas. Me uní a un grupo de apoyo para madres primerizas, donde conocí a otras mujeres que estaban lidiando con los desafíos de la maternidad temprana. No les conté lo que había sucedido en el hospital, era demasiado pesado para compartirlo con gente que apenas conocía, pero estar rodeada de otras madres fue reconfortante. Las secuelas fueron, en cierto modo, más duras que el incidente en sí. Tuve que procesar no solo el trauma de lo que le pasó a Isen, sino también darme cuenta de quién era realmente mi familia. Estas personas me habían criado, habían estado presentes en cada momento importante de mi vida y, cuando más importaba, habían decidido proteger a alguien que había intentado hacerle daño grave a mi hijo. Tom y yo decidimos mudarnos al otro lado del país. Su empresa le había ofrecido un ascenso que requería mudarse a su oficina de Portland, Oregón, y decidimos aceptarlo. Queríamos un nuevo comienzo, un lugar donde pudiéramos criar a Isen sin los constantes recordatorios de lo sucedido, sin preocuparnos por encontrarnos con Jessica cuando saliera de prisión, sin el peso de la traición de mis padres sobre nosotros. La mudanza fue complicada con un recién nacido, pero la empresa de Tom nos ayudó con la reubicación y pudimos vender nuestra casa rápidamente. Para cuando Isen tenía 6 meses, ya estábamos instalados en Portland. Antes de mudarnos, les escribí una carta a mis padres. Les dije que entendía que querían a Jessica, pero que sus acciones en el hospital me habían demostrado que no nos querían a Isen ni a mí lo suficiente como para protegernos cuando más lo necesitábamos. Les dije que ver su reacción al ver a su nieto herido había sido casi tan traumático como el incidente en sí. Y les dije que hasta que no reconocieran lo que habían hecho mal y mostraran un arrepentimiento genuino por priorizar los sentimientos de Jessica sobre la seguridad de Isen, no tendríamos ninguna relación. Nunca recibí respuesta a esa carta. Por amigos en común, supe que habían contratado a un abogado para explorar sus opciones legales con respecto al contacto con Isen, pero les informaron que, dadas las circunstancias y el caso en curso de la CPS, tenían muy pocas posibilidades de emprender acciones legales. Llevamos 18 meses en Portland, y Isen es un niño pequeño feliz y sano que acaba de recurrir a... Le encantan los libros, los camiones y jugar bajo la lluvia. No recuerda nada de lo que pasó cuando tenía 3 horas, y espero que nunca tenga que enterarse de los detalles. Tom y yo hemos construido una vida hermosa aquí, con amigos que se han convertido en nuestra familia elegida, en una comunidad que nos apoya. A veces todavía me despierto en mitad de la noche pensando en el momento en que Jessica lo tiró. A veces todavía siento esa oleada de rabia protectora al recordar a mis padres consolándola mientras él yacía en el suelo. Pero sobre todo, me siento agradecida. Agradecida de que Isen sobreviviera sin daños permanentes. Agradecida de haber aprendido quiénes eran realmente las personas antes de perder más años intentando ganarme su amor. Y agradecida de haber tenido la fuerza para poner la seguridad de mi hijo por encima de todo. Jessica salió en libertad condicional hace 6 meses, tras cumplir 20 meses de su condena de 3 años. Gracias al sistema de notificación a víctimas, sé que vive con mis padres y trabaja como asistente legal en un pequeño bufete de abogados en nuestro antiguo pueblo. Al parecer, les ha contado a otros que lo ocurrido fue un malentendido y que reaccioné exageradamente al mudarme y cortar el contacto. Al parecer, mis padres apoyaron esta narrativa, diciéndoles que estaba siendo irrazonable y castigándolos por el error de Jessica. Pero sé lo que vi. Sé lo que dijeron. Y sé que cuando mi hijo de 3 horas necesitó protección,
Sus abuelos optaron por consolar a quien lo lastimó. No es un malentendido ni un error. Es una falta fundamental de moral que ninguna familia puede excusar. Isen merece algo mejor que quienes lo verían sufrir y lo considerarían una pérdida aceptable. Merece abuelos que moverían montañas para protegerlo, no que lo sacrificarían para proteger los sentimientos de su hijo favorito. Así que le construimos una nueva familia. Los padres de Tom lo visitan regularmente y hablan por FaceTime con Isen todas las semanas. Nuestros vecinos, Jem y Marta, se han convertido en abuelos sustitutos que asisten a sus fiestas de cumpleaños y eventos escolares. Nuestros amigos del grupo de padres tienen hijos de la edad de Isen, y hemos creado una red familiar extensa que prioriza el bienestar de los niños. A veces me preguntan si extraño a mi familia, si creo que algún día me reconciliaré con ellos. Y la respuesta sincera es que no extraño a las personas que llegaron a ser. Extraño a las personas que creía que eran, a los padres y a la hermana que creía tener. Pero al parecer, esas personas nunca fueron reales. Las personas reales son las que, ante la disyuntiva de proteger a un niño o proteger los sentimientos de alguien, eligen siempre al niño. Esas son las personas que quiero en la vida de Isen. Esas son las personas que merecen el título de familia. En cuanto a Jessica, me enteré por una vieja amiga que finalmente se embarazó, unos 8 meses después de salir de prisión. Tuvo una hija, y al parecer mis padres están encantados con su primera nieta. La forma en que borraron a Isen de su narrativa me dice todo lo que necesito saber sobre si tomé la decisión correcta al cortar el contacto. Mi hijo no es un premio de consolación ni un sustituto. No es menos valioso que los supuestos hijos de su tía, y su seguridad no es negociable. Las personas que no pudieron entender eso no tienen cabida en nuestras vidas, independientemente del ADN que compartamos. Isen crecerá sabiendo que es valioso, que está protegido y que quienes lo rodean decidieron estar ahí porque lo aman, no porque tengan que tolerarlo. Aprendió que la familia no se trata solo de la consanguinidad, sino de quienes te apoyan cuando más lo necesitas. Y quizás algún día, si me pregunta por su tía y sus abuelos, le diré la verdad, que a veces la gente te muestra quién es en realidad en momentos de crisis, y cuando lo hace, debes creerles. Le diré que elegir rodearse de personas que lo celebran en lugar de personas que lo ven como una molestia es una de las habilidades más importantes que puede aprender. Por ahora, sin embargo, es solo mi pequeño feliz y sano que da los mejores abrazos y me hace reír todos los días. Él es la prueba viviente de que, a veces, las peores cosas que nos pasan nos llevan justo a donde debemos estar. Y en nuestra casita de Portland, rodeados de gente que nos quiere de verdad, ahí es donde pertenecemos. La venganza, si se le puede llamar así, no fue algo que yo haya planeado ni orquestado. Fue simplemente la consecuencia natural de sus decisiones. Decidieron priorizar los sentimientos de Jessica sobre la seguridad de Isen, y perdieron el acceso a ambos. Decidieron minimizar e ignorar lo sucedido, y perdieron credibilidad ante todos los que escucharon la verdadera historia. Decidieron borrar a Isen de su historia y perdieron la oportunidad de conocer a la personita más increíble que he conocido. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y proteger lo que más importa. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo.